Capítulo 5. El lobo dormido. Fue por aquella época cuando los periódicos estaban llenos de la audaz fuga de un convicto de la prisión de San Quentin. Era un hombre feroz. Había sido mal hecho en la fabricación. No había nacido bien y no lo había ayudado en nada el moldeado que había recibido a manos de la sociedad. Las manos de la sociedad eran ásperas y aquel hombre era una muestra notoria de su artesanía. Era una bestia humana, cierto, pero no por ello menos terrible. Una bestia a la que mejor se podía definir como carnívora. En la prisión de San Quentin se había mostrado incorregible. Los castigos no lograban quebrar su espíritu. Podía morir enloquecido y peleando hasta el final, pero no podía vivir y ser sometido. Cuando más ferozmente luchaba, más duramente lo trataba la sociedad, y el único efecto de la dureza era hacerlo más feroz. Camisas de fuerza, hambre, palizas y garrotazos eran el tratamiento equivocado para Jim Hall. Pero era el tratamiento que recibía. Era el tratamiento que había recibido desde que era un niño blando en un barrio bajo de San Francisco. Arcilla blanda en manos de la sociedad y lista para ser moldeada en algo. Fue durante la tercera condena de Jim Hall cuando se encontró con un guardián que era casi tan bestia como él. El guardián lo trataba injustamente, mentía sobre él al director, le hacía perder sus créditos, lo perseguía. La diferencia entre ellos era que el guardián llevaba un manojo de llaves y un revólver. Jim Hall solo tenía las manos desnudas y los dientes, pero un día se lanzó sobre el guardián y le usó los dientes en la garganta igual que cualquier animal de la selva. Después de esto, Jim Hall fue a vivir a la celda de incorregibles. Vivió allí 3 años. La celda era de hierro. El suelo, las paredes, el techo. Nunca salía de aquella celda. Nunca veía el cielo ni la luz del sol. El día era un crepúsculo y la noche un silencio negro. Estaba en una tumba de hierro, enterrado vivo. No veía rostros humanos, no hablaba a ningún ser humano. Cuando le metían la comida, gruñía como un animal salvaje. Odiaba todas las cosas. Durante días y noches bramaba su rabia al universo. Durante semanas y meses no emitía sonido, en el silencio negro devorándose el alma. Era un hombre y una monstruosidad, algo tan espantoso como cualquier espectro surgido en las visiones de un cerebro enloquecido. Y entonces una noche escapó. Los carceleros dijeron que era imposible, pero la celda estaba vacía. Y medio dentro, medio afuera, yacía el cuerpo de un guardián muerto. Otros 2 guardianes muertos marcaban su ruta a través de la prisión hasta los muros exteriores. Y había matado con las manos para evitar el ruido. Iba armado con las armas de los guardianes muertos. Un arsenal viviente que huía por los cerros perseguido por la fuerza organizada de la sociedad. Una gruesa recompensa en oro pesaba sobre su cabeza. Granjeros codiciosos lo cazaban con escopetas. Su sangre podía pagar una hipoteca o mandar a un hijo a la universidad. Ciudadanos con espíritu público descolgaban sus rifles y salían tras él. Una jauría de sabuesos seguía el rastro de sus pies sangrantes, y los sabuesos de la ley, los animales de pelea a sueldo de la sociedad, con teléfono y telégrafo y trenes especiales, se aferraban a su pista día y noche. A veces daban con él, y los hombres le hacían frente como héroes, o estampida entre cercas de alambre del espino, para deleite de los ciudadanos que leían la crónica a la hora del desayuno. Después de tales encuentros, los muertos y los heridos eran transportados de vuelta a los pueblos,
y sus puestos ocupados por hombres ansiosos de unirse a la cacería humana. Y entonces Jim Hall desapareció. Los sabuesos rastrearon en vano la pista perdida. Rancheros inofensivos en valles remotos eran detenidos por hombres armados y obligados a identificarse, mientras que los restos de Jim Hall eran descubiertos en una docena de laderas por aspirantes codiciosos a la recompensa. Mientras tanto, los periódicos se leían en Sierra Vista, no tanto con interés como con ansiedad. Las mujeres tenían miedo. El juez Scott se burlaba y se reía, pero sin razón, porque fue en sus últimos días en el estrado cuando Jim Hall se había presentado ante él y recibido sentencia. Y en plena sala del tribunal, ante todos, Jim Hall había proclamado que llegaría el día en que se vengaría del juez que lo había sentenciado. Por una vez, Jim Hall tenía razón. Era inocente del crimen por el que lo sentenciaron. Era un caso de lo que en la jerga de ladrones y policías llaman montaje. A Jim Hall le estaban montando una condena por un crimen que no había cometido. Debido a las 2 condenas previas en su contra, el juez Scott le impuso una sentencia de 50 años. El juez Scott no lo sabía todo y no sabía que era parte de una conspiración policial, que las pruebas eran fabricadas y los testimonios perjuros, que Jim Hall era inocente de crimen imputado, y Jim Hall por su parte no sabía que el juez Scott era simplemente ignorante. Jim Hall creía que el juez lo sabía todo y estaba confabulado con la policía en la perpetración de aquella injusticia monstruosa. Así fue que cuando la condena de 50 años de muerte en vida fue pronunciada por el juez Scott, Jim Hall, odiando todas las cosas de la sociedad que lo maltrataba, se alzó y se enfureció en la sala hasta que lo arrastraron al suelo media docena de sus enemigos de uniforme azul. Para él, el juez Scott era la piedra clave del arco de la injusticia, y sobre el juez Scott vació las copas de su ira y lanzó las amenazas de la venganza por venir. Después Jim Hall fue a su muerte en vida y escapó. De todo esto Colmillo Blanco no sabía nada, pero entre él y Ellis, la esposa del amo, existía un secreto. Cada noche, después de que Sierra Vista se hubiera acostado, ella se levantaba y dejaba entrar a Colmillo Blanco para que durmiera en el gran vestíbulo. Colmillo Blanco no era un perro de casa, ni se le permitía dormir dentro. Así que cada mañana temprano ella bajaba sigilosamente y lo dejaba salir antes de que la familia despertara. Una de esas noches, mientras toda la casa dormía, Colmillo Blanco se despertó y se quedó muy quieto, y muy quietamente olfateó el aire y leyó el mensaje que traía de la presencia de un Dios desconocido. Y a sus oídos llegaron los sonidos de los movimientos del Dios desconocido. Colmillo Blanco no estalló en un clamor furioso, no era su estilo. El Dios desconocido caminaba con suavidad, pero con más suavidad caminaba Colmillo Blanco, pues no llevaba ropas que rozaran contra la carne de su cuerpo. Lo siguió en silencio. En la naturaleza salvaje había cazado presas infinitamente tímidas y conocía la ventaja de la sorpresa. El Dios desconocido se detuvo al pie de la gran escalera y escuchó, y Colmillo Blanco estaba como muerto, tan inmóvil era mientras observaba y esperaba. Escaleras arriba se iba hacia el amo del amor y hacia las posiciones más queridas del amo del amor. Colmillo Blanco se erizó, pero esperó. El pie del Dios desconocido se levantó, empezaba el ascenso. Entonces fue cuando Colmillo Blanco atacó. No dio aviso, ningún gruñido anticipó su acción. Al aire,
elevó el cuerpo en el salto que lo depositó en la espalda del dios desconocido. Colmillo Blanco se aferró con las patas delanteras a los hombros del hombre, al tiempo que hundía los colmillos en la nuca. Se aferró un instante, lo suficiente para arrastrar al dios hacia atrás. Juntos se estrellaron contra el suelo. Colmillo Blanco se apartó de un salto, y cuando el hombre luchaba por levantarse, ya estaba encima de él con los colmillos desgarradores. Sierra Vista se despertó alarmada. El ruido de abajo era como el de 20 demonios en batalla. Hubo disparos de revólver. La voz de un hombre gritó en vez de horror y agonía. Una vez de horror y agonía. Hubo un gran gruñir y bramar, y por encima de todo un estrépito de muebles y cristales rotos. Pero casi tan rápido como había surgido, la conmoción se extinguió. La lucha no había durado más de 3 minutos. La familia, aterrorizada, se agolpó en lo alto de la escalera. De abajo, como de un abismo de negrura, subía un sonido gorgojeante, como de aire burbujeando a través de agua. A veces aquel gorgoteo se hacía sibilante, casi un silbido, pero también esto se extinguió rápidamente y cesó. Entonces nada subió de la negrura, salvo un jadeo pesado de alguna criatura que luchaba penosamente por respirar. Weedon Scott pulsó un botón y la escalera y el vestíbulo de abajo se inundaron de luz. Después él y el juez Scott, revólver en mano, descendieron con cautela. No hacía falta tanta cautela. Colmillo Blanco había hecho su trabajo. En medio de los restos de muebles volcados y rotos, parcialmente de costado, con la cara oculta por un brazo, yacía un hombre. Weedon Scott se inclinó, apartó el brazo y volvió el rostro hacia arriba. Una garganta abierta explicaba la forma de su muerte. «Jim Hall», dijo el juez Scott, y padre e hijo se miraron significativamente. Después se volvieron hacia Colmillo Blanco. Él también yacía de costado. Los ojos estaban cerrados, pero los párpados se levantaron ligeramente en un esfuerzo por mirarlos cuando se inclinaron sobre él, y la cola se agitó perceptiblemente en un vano esfuerzo por menear. Weedon Scott lo acarició, y la garganta le retumbó con un gruñido de reconocimiento. Pero fue un gruñido débil, y cesó rápidamente. Los párpados le cayeron y se cerraron, y todo el cuerpo pareció relajarse y aplanarse sobre el suelo. «Está acabado, pobre el diablo», murmuró el amo. «Ya veremos», afirmó el juez, encaminándose al teléfono. «Francamente tiene una posibilidad entre 1000», anunció el cirujano, tras hora y media de trabajar sobre Colmillo Blanco. El alba despuntaba por las ventanas y atenuaba las luces eléctricas. Con excepción de los niños, toda la familia estaba reunida alrededor del cirujano para oír su veredicto. «Una pata trasera rota», continuó, 3 costillas rotas, una de las cuales al menos ha perforado el pulmón. Ha perdido casi toda la sangre de su cuerpo. Hay una gran probabilidad de lesiones internas. Deben de haberlo pisoteado, por no hablar de 3 agujeros de bala que lo atraviesan de lado a lado. Una posibilidad entre 1000 es en realidad optimista. No tiene una posibilidad entre 10.000. Pero no debe perder ninguna posibilidad que pueda ayudarlo, exclamó el juez Scott. No importa el gasto. Pónganle los rayos X, lo que sea. Weedon, telegrafía inmediatamente a San Francisco al doctor Nichols. Sin ánimo de ofenderle, doctor, ya me entiende, pero tiene que tener la ventaja de todas las oportunidades. El cirujano sonrió con indulgencia. Claro que lo entiendo. Se merece todo lo que pueda hacerse por él. Hay que cuidarlo como se cuidaría a un ser humano.
a un niño enfermo. Y no olviden lo que les he dicho sobre la temperatura. Volveré a las 10. Colmillo Blanco recibió los cuidados. La sugerencia del juez Scott de una enfermera profesional fue rechazada con indignación y clamor por las muchachas, que asumieron ellas mismas la tarea. Y Colmillo Blanco ganó la posibilidad entre 10.000 que el cirujano le había negado. No se podía censurar al cirujano por su error de cálculo. Toda su vida había atendido y operado a los blandos humanos de la civilización, que vivían vidas protegidas y descendían de muchas generaciones protegidas. Comparadas con Colmillo Blanco eran frágiles y flácidos, y se aferraban a la vida sin fuerza en sus manos. Colmillo Blanco venía directamente de la naturaleza salvaje, donde los débiles perecen pronto y no se concede refugio a nadie. Ni en su padre ni en su madre hubo debilidad alguna, ni en las generaciones anteriores. Una constitución de hierro y la vitalidad de la naturaleza salvaje eran la herencia de Colmillo Blanco, y se aferraba a la vida, todo él y cada parte de él, en espíritu y en carne, con la tenacidad que desde antiguo pertenecía a todas las criaturas. Inmovilizado como un prisionero, privado hasta de movimiento por las escayolas y los vendajes, Colmillo Blanco pasó largamente las semanas. Dormía largas horas y soñaba mucho. Por su mente desfilaba un cortejo interminable de visiones del norte. Todos los fantasmas del pasado se alzaban y estaban con él. De nuevo vivía en la guarida con Kichi. Se arrastraba temblando hasta las rodillas del castor gris para ofrecerle su lealtad. Huía para salvar la vida de Hocico y todo el pandemonio aullante de la jauría de cachorros. De nuevo corría por el silencio, cazando su alimento entre los meses de hambruna, y de nuevo corría a la cabeza del tiro, con los látigos de tripa de Mitzá y castor gris restallando detrás, sus voces gritando «Ra, ra». Cuando llegaban a un paso estrecho y el tiro se cerraba como un abanico para pasar. Revivió todos sus días con Beauty Smith y las peleas que había librado. En esos momentos gemía y gruñía en sueños, y los que lo miraban decían que tenía pesadillas. Pero había una pesadilla particular que lo atormentaba: los monstruosos tintineantes y resonantes de los tranvías eléctricos que para él eran linces colosales y chillones. Se echaba en una pantalla de arbustos, acechando a una ardilla que se aventurara lo bastante lejos de su árbol refugio. Entonces, cuando saltaba sobre ella, se transformaba en un tranvía eléctrico, amenazante y terrible, alcanzándose sobre él como una montaña, chillando, repicando y escupiéndole fuego. Lo mismo pasaba cuando desafiaba a Halcón a bajar del cielo. De lo azul se precipitaba, y al caer sobre él se transformaba en el ubicuo tranvía eléctrico, o bien estaba en el cercado de Beauty Smith. Fuera del cercado se congregaban hombres, y él sabía que había pelea. Observaba la puerta esperando que entrara su adversario. La puerta se abría y lo que se le echaba encima era el espantoso tranvía eléctrico. 1000 veces ocurría esto, y cada vez el terror que inspiraba era tan vívido y intenso como siempre. Después llegó el día en que le quitaron el último vendaje y la última escayola. Fue un día de fiesta. Todo Sierra Vista estaba reunido. El amo le rascó las orejas y él canturreó su gruñido de amor. La esposa del amo lo llamó el lobo bendito, nombre que fue acogido con aclamación, y todas las mujeres lo llamaron el lobo bendito. Intentó ponerse en pie, y tras varios intentos se desplomó de debilidad. Había estado tumbado tanto tiempo que los músculos habían perdido su habilidad y toda la fuerza se les había ido. Sentía un poco de vergüenza por su debilidad,
como si estuviera fallando a los dioses en el servicio que les debía. Por ello hizo esfuerzos heroicos por levantarse, y al fin se sostuvo sobre las 4 patas, vacilante y balanceándose. «El lobo bendito», corearon las mujeres. El juez Scott las miró con aire triunfal. «De vuestras propias bocas sale», dijo, «tal como yo he sostenido desde el principio. Un simple perro no podría haber hecho lo que él hizo. Es un lobo». «Un lobo bendito», enmendó la esposa del juez. «Sí, lobo bendito», convino el juez, «y en adelante ese será mi nombre para él». «Tendrá que aprender a caminar de nuevo», dijo el cirujano. «Así que más vale que empiece ahora. No le hará daño, sáquenlo fuera». Y fuera salió, como un rey, con toda Sierra Vista a su alrededor atendiéndolo. Estaba muy débil y cuando llegó al césped se tumbó y descansó un rato. Después la procesión se puso en marcha, con pequeños brotes de fuerza que les iban ligando a los músculos de Colmillo Blanco a medida que los usaba, y la sangre empezaba a circular por ellos. Se llegó a los establos y allí en la puerta yacía Collie, con media docena de cachorros rechonchos jugueteando a su alrededor al sol. Colmillo Blanco miró con ojos de asombro. Collie le gruñó a modo de advertencia, y él se cuidó de mantener la distancia. El amo empujó con la punta del pie a un cachorro despatarrado hacia él. Se erizó con suspicacia, pero el amo le indicó que todo estaba bien. Collie, sujeta entre los brazos de una de las mujeres, lo miraba con celos y con un gruñido que le advertía que no todo estaba bien. El cachorro se desparramó delante de él, aguzó las orejas y lo observó con curiosidad. Después sus narices se tocaron y él sintió la pequeña lengua cálida del cachorro en su quijada. La lengua de Colmillo Blanco salió sin saber por qué y lamió la cara del cachorro. Aplausos y gritos de gozo de los dioses saludaron la escena. Él se sorprendió y los miró perplejo. Después la debilidad se impuso y se tumbó, con las orejas erguidas y la cabeza ladeada, observando al cachorro. Los demás cachorros llegaron desparramándose hacia él, para gran disgusto de Collie, y él les permitió gravemente que treparan y se le revolcaran encima de él. Al principio, en medio del aplauso de los dioses, dejó traslucir un poco de su vieja timidez y torpeza. Esto se fue disipando a medida que las travesuras y los manotazos de los cachorros continuaban, y se quedó tendido con los ojos encerrados y pacientes, adormecido al sol. Fin.